Pena por revelación de secretos al fiscal, se ha hablado en Telepedro de golpismo judicial y de golpe de Estado. Hace no tanto tiempo la expresidenta del Congreso del PSOE, Meritxell Batet, retiraba estas acusaciones del diario de sesiones por decoro de la Cámara. Ahora lo usa el Gobierno como argumentario y lo reproduce su medio oficial de propaganda, Telepedro, con silencio de los supuestos moderadores. Y por todo ello le pregunto, ¿considera que los presentadores de la televisión pública pueden presionar al Poder Judicial o dictar sentencias siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez? Yo pensé que después de la intervención que había hecho el señor Sarriá, sus primeras palabras aquí esta tarde iban a ser para solidarizarse con el señalamiento que una exconsejera de Radio Televisión Española, propuesta por su partido, ha iniciado contra ciertos profesionales de la casa por el hecho de ser hijos de sus padres. Este es el buen criterio que a veces, no siempre, ustedes han tenido cuando gestionan la televisión pública. Es decir, poner al frente a gente que se mueve por el odio y por el rencor, porque ni usted es responsable de lo que hagan sus familiares, ni el hijo del señor Fortes es responsable de ser hijo del señor Fortes. Sí, veo que no le interesa hablar de la señora Inchorrondo y de su manipulación, y no me extraña, porque después de que el pasado viernes Miguel Tellado dejara en evidencia en la hora de la 1 la manipulación de Telepedro, la señora Inchorrondo decidió contraatacar con un bulo, con una mentira. Mire, en la red social X nos acusó a los diputados del PP en esta comisión de connivencia con la derecha mediática para difundir bulos contra ella por registrar una pregunta el 1 de marzo de 2024 sobre una información que, según ella, se publicaría 3 días después. Pero mintió, porque esa información la había publicado el medio digital Voz Populi el 10 de febrero, varias semanas antes. Se lo señalamos, pero no contestó. Y por eso le anuncio que vamos a exigir formalmente a la señora Inchorrondo para que rectifique esa mentira. Lo hago ya públicamente en esta comisión. Mire, la mentira y las fake news para atacar al principal partido de España no pueden tener cabida en un medio que pagamos todos. Se ha confundido. Esto es la Comisión de Control de Radio Televisión Española, no la Comisión de Control del Twitter de la señora Inchorrondo. Si usted tiene un problema con la señora Inchorrondo, usted tiene a su disposición los tribunales para hacer lo que usted estime conveniente. Pero mire, a las pruebas me remito. Recientemente parece que la señora Inchorrondo ha ganado alguna sentencia en ese punto. Mire, yo le tengo que agradecer su sinceridad con el tema de la intervención del señor Tellado. Porque, mire, el tema de la intervención del señor Tellado el otro día no se limitó a discrepar o a dar su opinión, que es algo absolutamente legítimo en democracia, sino que la intervención que hizo fue más allá. Nos acusa de manipular simplemente por no coincidir con el relato de su partido. Lo que ustedes están haciendo en los últimos tiempos, cada vez que se les entrevista en la televisión pública, es un intento de intimidar a los profesionales de la televisión pública. Sí, señoría, de disciplinar a los medios que ustedes no controlan. Mire, señor Carazo, esto no va de ideología. Afortunadamente vivimos en democracia y cada uno podemos tener las ideas que consideremos oportunas. Esto va de libertad de prensa, de libertad de expresión, y creo que ustedes están tensionando al exceso su relación con la televisión y con la radio pública. ¿Se puede acatar una sentencia y al mismo tiempo debatirla en un programa de actualidad? Pues por supuesto que sí. No son ustedes los que tienen el control editorial de lo que se puede expresar libremente en un programa de debate. Y mire, termino. En el pluralismo político está el derecho a discrepar, señor Carazo. Acusan a la televisión española de golpismo con suma facilidad y luego tienen ustedes dificultades para marcar distancias con el franquismo y, si no, que se lo digan a la alcaldesa de Valencia. ¿Quiere usted, para que desmienta ese bulo, una pregunta que dirigieron a RTV? Pues le traigo algunos ejemplos. ¿Le parece educativo que en el programa de Malas Lenguas Jesús Cintora consiente insultos de colaboradores al rey emérito al calificarle de crápula y ladrón, como hizo Gloria Marcos? Porque Cintora lo consintió y se rió. ¿Le parece educativo que no repruebe a Ernesto Kaiser tras dirigirse a Hugo Pereira diciéndole ¿quién coño eres tú? ¿Que le permita abandonar en directo el programa o que no acepte interpelaciones de otros colaboradores a los que llama tramposos, como hizo con José Luis Pérez? Yo estoy en contra de todos los insultos, vengan de donde vengan. Hace un año, uno de los colaboradores del programa Buenos Días Madrid
Sí. Atacó al presidente del gobierno y le llamó miserable rata cobarde y narcisista sociópata. Son insultos bastante gruesos. Yo creo que su señoría estará de acuerdo conmigo, porque si no está de acuerdo conmigo, yo le acabo de decir que yo estoy en contra de todos los insultos. Palabras que creo que están cargadas de odio y que degradan el debate público. ¿Sabe si su partido pidió su expulsión de Telemadrid? ¿O si se rescindió su colaboración? Ya se lo digo yo. No. Y mire, cuando en la Asamblea de Madrid le preguntaron al director general sobre este episodio, porque yo acabo de condenar los insultos, ¿sabe qué respondió? Que se trataba de un caso concreto, de un tertuliano, comillas, una anécdota que no va a ningún lado. No, yo no estoy de acuerdo con los insultos, señora Bravo. Me parece que degradan la actuación política. Mire, el otro día me llamaron aquí un compañero suyo sargento chusquero, sin ser yo eso. O sea, sin ser yo nada, ni sargento ni chusquero. Y además haber estudiado en universidades privadas, de las que a ustedes también les gusta. Y por lo tanto usted me viene hoy aquí. Sí, no, le gustan a ustedes más que a mí. A mí no me gustan los insultos de ningún tipo. Muchas gracias. Jamás se ha insultado a ningún colaborador. Lo que se ha puesto es en evidencia hechos, palabras y conductas públicas en contra de colaboradores que se les presuponen próximos a la derecha. Lo que hemos hecho ha sido denunciar a moderadores como Javier Ruiz, que lejos de interrumpir los insultos de quien sí los practica, mantuvo con su silencio crispación que llevó a Chapo Paulaza a abandonar el plató en directo. Y esto es inadmisible. De informar, formar y entretener se ha convertido en Telepedro, la televisión de Pedro el primero en conseguir un gobierno a base de extorsiones, cesiones y manipulaciones. Señora Bravo, mire, le voy a decir cuál es la diferencia entre... La diferencia entre Telemadrid y Televisión Española, que el director general o en este caso el presidente de Radio Televisión Española, viene aquí y condena los insultos y el director general de Telemadrid dice que son una anécdota. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Mire, ustedes no tienen un problema con los insultos, no lo tienen, de verdad. En todo caso, tienen un problema con los insultos cuando no van dirigidos en la dirección que a ustedes le hacen gracia, porque en ese caso no tienen ningún problema y no les he escuchado levantar la voz y le aseguro que hago un seguimiento bastante pormenorizado de lo que sucede en las televisiones autonómicas. Mire, por ejemplo, no es que es mi obligación. Uno podría pensar, por ejemplo, que después de haber llamado narcisista, sociópata y rata miserable al presidente del gobierno, en Telemadrid han aprendido la lección. Pues no, estas cosas se cuelan por lo que sea de forma recurrente. Mire, la semana pasada, mi amiga Mariló Montero calificó al presidente del gobierno de demonio. Dijo, tenemos a un demonio que quiere destruir la democracia española. Mire, señora Bravo, a este paso, señora Bravo, ni un exorcista va a conseguir arreglar lo que ustedes tienen en las televisiones autonómicas. Muchas gracias. Expresiones como no sabemos decir los pantalones puestos por parte de un presentador de la televisión es una falta de respeto para una mayoría de profesionales que trabajan con rigor. Por el principio, igual que he hecho en la pregunta anterior, las buenas formas creo que nunca deben estar reñidas con decir lo que uno piensa. Y creo que esa es, entre otras cosas, la base del debate democrático y de la civilización, que nos ha costado muchos años. Pero mire, como usted sabe y comparte conmigo, el control de la libertad de expresión en este país no le corresponde, afortunadamente, ni a mí ni a su señoría, sino que le corresponde a los tribunales, le corresponde a los jueces. Lo que usted y yo, en este momento, pensemos sobre una determinada expresión es irrelevante desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico. Y, mire, quien considere que su honor está afectado tiene el recurso a los tribunales. Y una pequeña apreciación, señora Montesinos, en las opiniones no se pide rigor. En las opiniones se pedirá, en todo caso, que no se conculquen derechos de terceros, pero en las opiniones no se pide rigor. Se pide rigor en la información. Muchas gracias. No está dirigida por un condenado como coautor criminalmente responsable de un delito de revelación de secretos, según publica El Mundo. Mire, usted ha introducido la telebasura en Radio Televisión Española porque esos programas de información sectaria son la nueva telebasura con todos los ingredientes de la anterior. Practica la manipulación sistemática en Telepedro, pero lamentablemente no está a la altura moral del director general de la BBC. Mire, ¿a mí qué me cuenta del Partido Socialista? La militante es usted, no yo. Yo soy un profesional que llevo dedicándome a esto más de 20 años. ¿Y sabe cuál es el problema que tiene su partido con esta gestión? Pues fundamentalmente que va bien.
Si fuera mal, no habría ningún problema, porque aquí ha habido casos recientes en los que la gestión de la televisión pública ha sido desastrosa y ustedes no han dicho nada. Pero ahora, como va bien, pues les molesta. Mire, usted también sabe, señora Montesinos, que la libertad de expresión no se puede restringir por ningún tipo de censura previa. Lo dice la Constitución, lo dice la Constitución. Cuando usted trae este tema aquí al Senado, no lo hace de buena fe, señora Montesinos. Lo único que buscan es hacer un señalamiento hacia determinados profesionales de Radio y Televisión Española y se lo vuelvo a insistir, con el único fin de amedrentarles, de establecer una suerte de censura previa a través del miedo. Esto es así y lo sabemos. Porque, mire, señora Montesinos, como le he dicho al principio, las buenas formas nunca deben estar reñidas con decir lo que uno piensa. Y le voy a decir una cosa, ustedes no me respetan a mí cuando vengo aquí, pero yo sí les respeto a ustedes, porque mire, detrás de ustedes hay votos, hay ciudadanos, y yo tengo el deber de escucharles y de responderles sin insultarles. Muchas gracias. ¿Irse un medio público como Radio Televisión Española a propagar bulos en sus propias redes sociales? Muchas gracias. Gracias, señora Patricio. Usted sabe, como yo, que Radio Televisión Española no propaga bulos. Ninguno, y mucho menos en sus redes sociales. Muchas gracias. El de la ONU insinuó el 4 de noviembre que el juicio que se estaba celebrando afectaba al señor Miguel Ángel Rodríguez y a la pareja de Ayuso. También falso. El juicio era del fiscal general del Estado. Sí, ese que ha sido condenado a 2 años de inhabilitación. Muchas gracias, señora Patricio. Mire, yo no tengo el pelo blanco, como algunos de los miembros de su partido, pero sí tengo unos cuantos años de experiencia profesional para saber distinguir lo que es un bulo de lo que es un error, porque el bulo se fabrica con la intención de intoxicar y manipular. Usted ha venido aquí esta tarde a decirnos que ha encontrado 2 bulos en las redes de Televisión Española. 2 bulos. Dos, me ha mencionado 2. Resulta que solo en octubre, tuvimos un total en las redes sociales de Radio Televisión Española de 33.000 mensajes. En 33.000 mensajes usted ha encontrado 2 bulos que se borraron una vez que se detectaron y a partir de ahí ha construido un caso. Mire, los supuestos bulos de los que usted habla, como le he dicho, son errores puntuales que han sido corregidos sobre la marcha y borrados de las redes sociales. Somos humanos, eso a veces implica que nos equivoquemos y cuando eso sucede se eliminan y los corregimos de manera inmediata. Mire, ¿qué fin puede tener un supuesto bulo cuando se elimina de manera inmediata? ¿Me lo podría explicar? Yo creo que ninguno. Eso es un error. Y mire, señora Patricio, podríamos repasar ampliamente los bulos, lo que usted llama bulos, que se ha producido también en algunas televisiones autonómicas, pero no lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque son errores que se pueden producir en una redacción y porque en un momento concreto pueden fallar los controles de verificación. Y para eso hay alguien que se da cuenta y obviamente procede al borrado. Y esto pasa en las mejores redacciones. Vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores de Radio Televisión Española y acto seguido los calumnian diciendo que se dedican a la propagación de bulos y en concreto a la redacción de Radio 5. Ni la redacción de Radio 5 ni la redacción de Radio Nacional de España se dedica a fomentar bulos. Es una redacción profesional de la que me siento orgulloso. Señor López, estoy seguro que usted en su próxima intervención, en su turno de palabra, va a intentar vincular a Vox con el racismo y la xenofobia, igual que acaba de hacer vinculando a Vox con los bulos. Pero la realidad es que mientras que nosotros estamos aquí seguros y protegidos, los españoles no lo están. Usted posiblemente haya dormido tranquilo esta noche, igual que los presentadores de Televisión Española, pero hay muchos españoles que no pueden dormir con tranquilidad por la noche. Por ejemplo, los 3 españoles que fueron acuchillados el pasado fin de semana en Vallecas a manos de un hombre de origen magrebí. Esta violencia que sufren los españoles también mienten. El pasado 29 de agosto, el presentador del programa Mañaneros 360, Javier Ruiz, acusó a los españoles de estar detrás de buena parte de las violaciones que se producen en España. Dijo que 9 de cada 10 violaciones que se producen en España las cometen españoles. Y esto no es así, es mentira. Por los bulos.
PP y Vox son los partidos que más informaciones falsas han difundido en las elecciones catalanas. Claro. Fíjese, esto lo tenía preparado para otra cosa, pero me ha venido muy bien que usted me lo recuerde. Porque de repente me ha cortado del señor Mariscal. Mire, ya veo también que no le han gustado los especiales que hemos realizado sobre los 50 años de la muerte de Franco. Ya sabemos que su señoría piensa lo que piensa sobre Franco. Es decir, que el franquismo fue una etapa de reconciliación, una etapa de mejora de España. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y permítame que por ahora podamos decirlo y que dentro de Televisión Española pueda haber libertad de expresión. Mire, nosotros, señoría, nos guiamos por el libro de estilo y el libro de estilo exige ser especialmente cuidadoso para no condicionar las reacciones públicas contra sectores sociales señalados como potencialmente peligrosos. Y efectivamente hay un acuerdo, no recuerdo si es del año 2003-2004, que se hizo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en relación con este tratamiento. Pero mire, según el libro de estilo de Radio Televisión Española, los datos como la condición social, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona no deben aparecer porque podrían entenderse como causa del delito y generar juicios injustos. Y eso es lo que estamos aplicando en este momento, aunque a su señoría no le guste. Obviamente, señoría, mire, nosotros no somos un partido político, no nos presentamos a las elecciones, somos profesionales que trabajamos con la información y, por lo tanto, además trabajamos para evitar que se propaguen los bulos. Y como me quedan solamente 11 segundos, anoche cuando nos entregaron el premio Ondas, allí en Manierga, por su trabajo en Radio 4 y en el Café de Ideas de Televisión Española en Cataluña, dijo una frase con la que quiero terminar. Al recoger el premio, dijo: tengo un sueño, que en los Ondas, dentro de un tiempo, los premiados se llamen Usman, Salma o Mohamed, porque eso querrá decir que los que querían expulsarlos no han ganado. Muchas gracias. Quiero recordarle sus palabras. Hoy ha dicho aquí que esta no es la comisión del Twitter de Silva Inchaurrondo. Pues yo le quiero decir que esta tampoco es la comisión de análisis de las televisiones autonómicas. Hasta el día de hoy había usted nombrado 16 veces la Televisión de Galicia, 11 Telemadrid, 11 APUN y 8 Canal Sur. Por favor, señor presidente, aplíquese el sermón a usted mismo en el mismo día. Queda formulada la pregunta. Muchas gracias, presidente. Yo sé, señor Palencia, muchas gracias, lo primero por su pregunta, en la que, para los que nos estén escuchando, me pregunta por qué Radio Televisión Española no trata a todos los españoles por igual. Yo creo que esto es una generalización que es peligrosa y, por lo tanto, le preguntaría o le pediría, mejor dicho, que me aclare exactamente a qué se refiere con su pregunta. Muchas gracias. Tan cegados, tan contaminados para fabricar propaganda que ni gestionan ni saben lo que pasa a pie de la calle. Y mi pregunta hoy no hablaba de ideología. Hablamos del derecho de miles de personas sordas a informarse en igualdad de condiciones. Un derecho que RTV vulnera al excluir la lengua de signos. Valga como ejemplo la última comparecencia del presidente y el posterior debate en el Congreso de los Diputados. Como denunció, aquí lo ve en un comunicado, la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y esto, señor presidente, no es un error. Las personas sordas llevan denunciándolo años. El Congreso emite siempre con intérprete. RTV recibe la señal accesible y usted decide no usarla en 24 horas. Usted ha dicho literalmente que nosotros volvemos a excluir la lengua de signos. Me gustaría si usted sería capaz de mantener esto con datos en la mano, no con un recorte de prensa. Ya sé que en otras partes de este país se admiten los recortes de prensa para fundamentar ciertas cosas, pero estamos en el Parlamento y yo creo que deberíamos tener cierto rigor. Y también le pediría que me identifique, salvo que sea un bulo, en qué documento oficial de Televisión Española han aparecido los argumentos que usted dice que se han dado desde Televisión Española para justificar que en una ocasión en concreto no se han emitido un debate en lengua de signos. Mire, le voy a decir concretamente en materia de lengua de signos. En materia de lengua de signos, de enero a septiembre, no tengo el dato de octubre y noviembre, el canal 24 Horas ha emitido un total de 859 horas.
la mayoría de ellas en directo y relacionadas con debates parlamentarios. El canal emite en lengua de signos una media de 22-23 horas semanales y la ley establece para las televisiones públicas una obligación de 15 horas. Mire, la 1 emite cerca de 38 horas semanales y la 2 más de 41 horas semanales. Mire, esta generalización que usted ha hecho es una generalización apresurada. Hubiera sido más fácil que usted me pida los datos, que yo se los puedo dar, y le explique cuál es el motivo por el que en un día en concreto no se ha producido la emisión de la ventana de lengua de signos. Pero, como quiero sacar algo positivo de esta intervención, le digo que, por supuesto, hemos reforzado todos los controles para que no se vuelva a producir ninguna incidencia en aquellas, vamos a decir, emisiones de especial trascendencia informativa que se emitan a través del canal 24 horas. Muchas gracias. Gracias. Ese beneficio de 63 millones, ¿a qué lo va a destinar? A la desorbitada, inaceptable e irresponsable deuda que tiene de 370 millones producto de la pésima gestión socialista. La deuda me va a permitir que yo repita lo que considero que tengo que repetir, que Radio Televisión Española va a ahorrar a los españoles en 2025 al menos, ya les traeré los datos definitivos, espero que en el mes de diciembre, o si no hay comparecencia en diciembre, pues en el mes de enero, al menos 43 millones de euros respecto a la aportación de 2024. Y mire, ¿sabe por qué? Porque gastamos menos, utilizamos mejor nuestros recursos y tenemos más audiencia. Y este es el resultado de una gestión profesional durante el año 2025 que se extenderá también al año 2026. Usted ha dicho una cosa que no es correcta, señora Serrano. Usted ha dicho que tenemos 370 y tantos millones de euros fruto de la deriva sanchista que nos invade. Mire, usted sabe que eso no es así. No, es que sabe que eso no es así, porque mire, esta dirección no se ha endeudado ni un euro en poner en marcha la nueva programación, porque ¿sabe lo que pasa? Que ese dinero que usted llama deuda va destinado fundamentalmente a la financiación del circulante por el desaguisado que provocó el señor Montoro con la reforma de la ley del IVA. Y eso es lo que ustedes nos tienen que ayudar a que nos explique aquí un día el señor Montoro en esta misma silla en la que yo estoy sentado. Muchas gracias, señora Arenales. Muchas gracias. A ir a Barrio Sésamo, 63 millones de Hacienda, 63 millones de todos los españoles. Y en el Partido Popular no solamente nos preocupa el cuándo, sino el para qué. Y el para qué es, como usted sabe, por su código deontológico, tiene que informar que la información tiene que ser veraz, tiene que ser independiente, tiene que ser completa y tiene que ser plural. Es decir, tiene que ser con rigor, es decir, tiene que ser con transparencia. ¿Van a informar entonces de lo que se ha debatido aquí esta mañana, por ejemplo, que llegue el Internet a los pueblos, que el Partido Socialista, que lleva casi 8 años gobernando, se ha abstenido? Ha habido un momento en el que incluso yo me he venido arriba. Se lo quiero decir que con el calor que hace y tal, me he venido arriba porque ha sido una arenga verdaderamente que yo le felicito. Pero mire, le voy a decir una cosa. Me pregunta usted por lo que van a informar los telediarios de Televisión Española y le voy a decir una cosa. No tengo ni idea. ¿Y sabe por qué no tengo ni idea? Porque no es mi ocupación. ¿Sabe lo que les pasa? Que ustedes sí estaban acostumbrados a eso. Mire, la misma persona que ha señalado al hijo de Xavier Fortes fue la que distribuyó el argumentario del Partido Popular entre los jefes de sección de Radio Televisión Española para que se incluyera como información en una noticia. Yo eso no lo hago. Yo respeto el trabajo de todos los profesionales que están en Torre España. Y esa es la diferencia entre lo que ustedes hacen en sus televisiones autonómicas y lo que yo hago, que es respetar la libertad de los profesionales de Radio Televisión Española. Ninguno podrá decir que yo le he dado una mínima instrucción en cualquier momento. Su imparcialidad, señor López, sigue siendo notable. Quería preguntarle, ¿aplica usted sí o no los controles de contenidos que exige la ley a los programas de la televisión pública?
Muchas gracias, señora Mejías. Una pequeña anotación. Habla de mi imparcialidad. Mire, una cosa es la imparcialidad y otra cosa es la neutralidad ante la vulneración de los derechos humanos. Lo dije el primer día que comparecí ante esta misma comisión, ante la comisión de nombramiento, que una cosa era la obligación de imparcialidad ante lo que sucede y ante la información, y otra cosa ser neutral ante cuestiones que vulneran los derechos humanos. Y ahí no me va a encontrar, señora Mejías. Mire, me pregunta si verificamos el cumplimiento de la ley 10. El cumplimiento de la ley 10. Sí que nos ha arrancado el tiempo, creo. El cumplimiento de la ley 17/2006. Tengo que reconocerle que nos queda mucho trabajo por hacer en lo que es, sobre todo, el primer objetivo de la ley que regula Radio y Televisión Española, que es que este país siga siendo una sociedad democrática cohesionada. Seguiremos trabajando, por ejemplo, señora Mejía, para contarle a los españoles que no, que la dictadura que miembros de su grupo añoran fue un régimen liberticida, incompatible con los derechos humanos más básicos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Mire, señor López, el comodín de Franco no le va a servir en esta ocasión, porque lo que vemos cada día en pantalla demuestra exactamente que usted no cumple la ley y que bajo su dirección Radio Televisión Española parece abonada a lo soez, a lo grosero y a la absoluta falta de rigor y a una ausencia absoluta de programas culturales. Tertulias repletas de palmeros televisivos contratados a precio de oro, porque hemos sabido que gracias a una pregunta parlamentaria casi 20 millones de euros se van en programas de los que usted denomina de actualidad. Voy a empezar por lo último. Me dice usted que estoy hundiendo la televisión pública. No parece. No parece porque los datos no lo dicen. Hoy es día 27, si no recuerdo mal, y estamos a medio punto, a 0,5 décimas del liderazgo de la televisión en abierto en este país, después de más de, ya ni recuerdo cuántos años que Televisión Española no lidera las audiencias en abierto. Pero mire, lo que sí tengo claro en relación con toda esa marasma que usted ha planteado es los principios que ustedes eliminarían de la ley de Radio y Televisión Española, porque usted me ha preguntado por los principios de la ley que están recogidos, como sabe, en el artículo 3. Mire, pues el partido de su señoría acabaría, por ejemplo, con el pluralismo. Pero bueno. Señora Mejías, por favor. Señora Mejía, déjeme que yo por lo menos me defienda como pueda, entiéndame, y que yo tenga un argumento que a lo mejor a usted no le gusta, pero yo su argumento lo respeto, pero déjame que también pueda tener el mío desde la discrepancia. Mire, señoría, le decía que ustedes acabarían con el pluralismo político y social siguiendo con su decisión de vetar a medios y a periodistas, como han hecho reiteradamente. Acabarían también con la promoción de la diversidad lingüística, porque ustedes entienden que eso contribuye a la fragmentación nacional. Me lo dijo aquí el señor Mariscal. Acabarían también con la difusión de valores europeístas, porque ustedes no creen en la Unión Europea. Acabarían con la promoción del cine español, porque para ustedes los creadores españoles solo viven de las subvenciones. Acabarían con el Observatorio de Igualdad, porque ustedes no creen tampoco en la existencia de la violencia machista. Acabarían con las campañas contra la xenofobia, porque para ustedes, lo dijo su portavoz recientemente, en España sobra mucha gente. Y acabarían con nuestros contenidos de memoria democrática, que hemos visto que no le han gustado al señor Mariscal, porque para ustedes la dictadura fue una etapa de progreso y de reconciliación. Permítame, señora Mejía, que al menos durante el tiempo en el que yo esté al frente de la dirección de Radio y Televisión Española hagamos una televisión diferente y una radio diferente acorde a los principios que actualmente recoge la ley. Anónimas, entrevistadas en su Telepedro, siempre emiten opiniones propias del sanchismo y siempre son críticas con el Partido Popular. Y uno piensa, ¿qué suerte tiene Sánchez desde que López dirige Telepedro? Y nos preguntamos, ¿será realmente suerte? Y he recordado la frase que se atribuye a Séneca y que decía, la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincide con la oportunidad. ¿Esto es suerte o es que ustedes hacen coincidir la preparación con la oportunidad? ¿Cómo verifican los testimonios de Radio y Televisión Española? Gracias. Mire, en Televisión Española se trabaja con rigor y con profesionalidad. Y eso no significa que en un momento concreto no se pueda cometer un error. Lo que sucede es que nosotros, cuando cometemos un error, lo reconocemos y lo paliamos. Muchas gracias.
El nivel de tergiversación de Telepedro alcanza niveles nunca vistos y no se libra ni uno de los programas de informanipulación. Acudamos al programa Mañaneros y a Javier Ruiz, su conductor. Hace unas semanas, sobre una noticia de actualidad en Andalucía, de ámbito sanitario, buscaron a una persona competente, preparada y formada. Y, para dar esa información con rigor, encontraron a Marimar. Le pusieron una bata y el rótulo de sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. Evidentemente ya se despachó a gusto contra el gobierno de Andalucía, pero ¡ay! Poco después se destapó el pastel. Marimar, es que usted no se prepare bien las intervenciones. Mire, se lo voy a decir y se lo voy a demostrar. Mire, la primera vez que se entrevista a esta mujer, a María del Mar, fue en el programa Mañaneros el día 9 de octubre, no el día que usted ha dicho. Le animo a que vuelva a ver el programa de ese día. Se le rotula en pantalla, como víctima y cuenta. Bueno, yo entiendo que a lo mejor conocer la verdad no les interesa, pero claro, lo que les interesa es algo que pueda sacar luego el equipo de opinión sincronizada. Por favor. Se le rotula en pantalla como víctima. Señor Palencia, no me hace falta. Por favor. Yo también lo tengo. Mire, se le rotula el día 9. Se le rotula el día 9 de octubre como víctima y cuenta en directo su caso como afectada del cribado. No esconde que trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, no oculta su afiliación a la UGT y no lleva ninguna bata que la identifique como sanitaria. Le estoy hablando del día 9 de octubre. Mire, señor Ibáñez, ustedes tienen un problema con las mujeres en Andalucía y nosotros no vamos a contribuir al señalamiento que está realizando su partido, sometiendo a las mujeres que se han atrevido, desde Amama o desde otras organizaciones, a levantar la voz. Me habla usted de consejos de informativos. Claro, mientras que nosotros entrevistábamos a decenas de afectadas, le quiero recordar que el Consejo Profesional de Canal Sur, ese que tienen disuelto y que no convocan las elecciones, denunció la ocultación deliberada de esta crisis en los informativos que ustedes controlan, la tardanza en abordar este tema y la minimización de los minutos dedicados a las mujeres protagonistas. Esto sí que es una mala praxis, señor Ibáñez. Utilizando productoras externas para hacer lo que los periodistas de Radio Televisión Española no deben hacer jamás, moldear la información al servicio del gobierno. Yo le pediría que me identificara un solo programa que estuviera producido internamente por los servicios informativos, que yo haya externalizado bajo mi mandato. Muchas gracias. Es lo que hacemos en la sesión de control. Si el presidente decide, o sigo con mi intervención o usted termina de contestarme, como usted quiera. Yo tengo para decirle algunas cuantas cosas más y si le parece voy a comenzar porque parece ser que tengo el turno de palabra. Mire, los programas a los que ha hecho referencia, yo le pregunto, ¿son informativos? ¿Sí o no? A los que yo le he hecho referencia de producción externa. Acabo de aportar abundantes datos sobre el incremento de la producción interna, antes al señor Sierra, pero creo que a usted estos datos no le interesan. Yo no sé si se ha dado cuenta de que todos los programas que usted me cita, que usted señala, son aquellos que no tienen una línea editorial que no le gusta a su partido. Concretamente, esto es lo que sucede cada vez que vengo aquí. Pero verá, déjeme que yo he estado callado. A ustedes los programas. Señora Díaz, déjeme que pueda terminar. Mire, yo se lo dije en mi última comparecencia, creo que se lo dije también a usted, dejen de autolesionarse con este tipo de ataques porque no van a ningún lado. Mire, a ustedes los programas, por ejemplo, que produce la señora Ana Rosa Quintana en Telemadrid, como 120 minutos y que es igual que Mañaneros, les parecen fantásticos. Critican a Mañaneros 360, que lo produce La Cometa. Y resulta que La Cometa produce también El Diario de la Noche de Antonio Naranjo, que está coproducido por Telemadrid, también O Termómetro en Galicia y también en Apun Badebo, un programa que tiene el mérito de no llegar al 1% de audiencia. Y además ahora nos acabamos de enterar que ustedes le han dado un programa en Valencia al exdiputado Toni Cantó.
Y además, en Andalucía jamás les he oído quejarse de la producción interna cuando le han entregado un programa de actualidad a Secuoya y a Teodoro León Gros. Por lo tanto, ya se lo dije en mi última comparecencia, de verdad, creo que con este tema de la producción interna, ustedes hacen en sus televisiones lo mismo que sucede en Televisión Española, pero con menos éxito que lo hacemos nosotros. Porque, mire, nosotros lo hacemos con un mejor aprovechamiento de los recursos internos, producimos a menor coste y con más éxito de audiencia. Muchas gracias. No se refleja en su balance oficial. La estabilidad financiera de Telepedro está seriamente amenazada, como ya le dijimos en alguna otra ocasión, por el litigio judicial sobre el IVA que mantiene con la Agencia Estatal Tributaria. Veo que la sequía parlamentaria, a veces hay sequía en los medios de comunicación y no hay mucha información que sacar, pues también ha llegado a su grupo. Mire, la posición que tengo es la misma que tenía hace un mes cuando contesté en esta misma sala a su compañero, al señor Matarí, la misma pregunta que usted me ha hecho hoy, pero formulada de otra manera. Mire, llevo a día de hoy 360 días como presidente de Radio Televisión Española. He comparecido aquí 8 veces y una con carácter extraordinario. Me han hecho 11 preguntas sobre el tema de la deuda de Radio Televisión Española y el conflicto con IVA, 3 preguntas en marzo, 2 en abril, 2 en mayo, 1 en junio, 1 en septiembre y 2 en octubre. En total, 11 orales. Y me han hecho 15. Tengo apuntadas en total 15 por escrito, sin que se haya producido ninguna novedad en relación con el pleito que en este momento tiene no solo Radio Televisión Española, sino también las televisiones autonómicas que controla su partido en el tribunal, en la Audiencia Nacional. Ustedes buscan una y otra vez, señora Moraleja, montar con sus medios afines el caso Radio Televisión Española para contar que estamos a punto de desaparecer, que la deuda nos fagocita, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ustedes deberían hacer, teniendo en cuenta quién provocó este problema del IVA, es pedir la comparecencia en esta comisión, si es posible, que no sé si se puede hacer, del señor Montoro, que fue el que promovió la reforma de la ley del IVA en el año 2005 y que es el causante de este guirigay fiscal que tenemos sus televisiones autonómicas y la radiotelevisión pública estatal. Por lo tanto, señoría, no dude que en cuanto que haya alguna novedad en relación con el litigio que mantenemos en la Audiencia Nacional, yo se lo voy a contar. Es más, me ocuparé personalmente de que sea su señoría la primera en saberlo. Y le llamaré para que pueda tener toda la información. Pero a día de hoy no hay ninguna novedad y por mucho que me lo vuelva a preguntar el mes que viene, tampoco creo que la vaya a ver en relación con este litigio. Muchas gracias. Usted me dirá que se lo preguntamos muchas veces. Pues arréglelo, le estoy poniendo la solución. Televisión autonómica, que a usted le encanta, pues ponga usted manos a la obra y arregle la televisión de la que usted es presidente. Yo le puedo hacer la misma pregunta. Le puedo preguntar por qué no buscaron ustedes una solución, porque este tema se arrastra desde el año 2017. ¿Y sabe lo que pasa? Que si ustedes defienden el criterio que usted quiere aplicar a las cuentas de Radio Televisión Española, en el último ejercicio en el que ustedes presidieron Radio Televisión Española, ya estaría incursa en causa de disolución. Y ustedes no hicieron nada. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que cuando haya alguna novedad en relación con este tema, yo se lo explicaré a su señoría. Y mire, tengo un montón de defectos, pero usted y buena parte del sector me reconocen que soy un buen gestor. Muchas gracias. Thank you.